comportamientos, eventos y características de individuos o grupos que se encuentren en un entorno natural o controlado. En bioestadística esto se puede utilizar para estudios etnográficos de salud. Esto observa prácticas de higiene, dieta o factores de riesgo en las comunidades que puedan influir en la salud. Evaluación de intervenciones. Esta observa la adhesión entre el paciente y el medicamento. El buen uso de los dispositivos médicos, la incorporación de programas de salud en centros clínicos, estudios de ergonomía y seguridad laboral. Esto observa la postura de los empleados, el buen uso de los instrumentos y comprende mejor los factores de riesgo en una comunidad que puedan llegar a afectar en una salud. Tipos de observación son observación participante. Aquí el investigador se une a un grupo o situación que se puede estar observando. Proporciona una comprensión más profunda en el fenómeno y aumenta el riesgo de sesgo en el investigador. Observación no participante. Aquí el investigador hace todo lo contrario, se mantiene aparte, no interactúa y limita la comprensión y el contexto. Observación estructurada. Aquí en la observación estructurada se utiliza una escala de clasificación predeterminada donde se ingresan datos específicos. Ayuda a los cálculos cualitativos a ser más fácil. Observación no estructurada. Esta es manual, es más explorativa y comienza al principio de la investigación. Soy Damari Mosqueda y le vengo a hablar a continuación sobre la consideración metodológica de la observación. Definir claramente los objetivos, qué es, se observa y el por qué. Definir un protocolo que especificará el tiempo, el lugar y la persona a observar, y como la categoría de observación. Entrenar a los observadores según el uniformidad de la recolección de datos, si hay múltiples observadores para gestionar la agilidad. Los riesgos sistemáticos utilizan herramientas como la lista de cotejos, la escala de clasificación, el diario de campo y grabaciones de audio o videos. Consideración ética, obtener concientización informada cuando sea aplicada y asegurar la privacidad del sujeto. Tenemos los instrumentos, que estos varían según el tipo de datos que se requiere recopilar. La recopilación directa de los datos sería el cuestionario y la encuesta, que según su objetivo, información demográfica, historia de salud, opiniones, creencias directamente del participante, como así tenemos las entrevistas, que son las que nos permiten interacción más profunda para obtener una información más detallada. Tenemos las pruebas de evaluaciones fisiológicas, que estas incluyen las pruebas de estadística y mediciones directas. También tenemos lo que sería las muestras biológicas, que es la recolección de tejidos, sangre u orina para ser analizada en un laboratorio. Tendríamos la recolección indirecta de datos, que son revisiones de registros existenciales, que se consulta historias clínicas, bases de datos de hospitalarios y artículos científicos o puede ser también la literatura científica. Soy Eli Crespo y voy a continuar con el tema diseño y planificación. Son cruciales para obtener datos precisos y relevantes. Es por ello que les voy a hablar sobre una guía de paso a paso de cómo llevar a cabo este proceso. Primero, definir el objetivo de observación. Es importante especificar los fenómenos, compartimientos y aspectos a observar, justificando su relevancia. 2. Seleccionar el tipo de observación.
bien sea participante, no participante, estructurada, no estructurada, lo que involucra al observador en el entorno. 3. Definir el contexto, lugar y tiempo, definiendo dónde se llevará a cabo la observación y su duración. 4. Desarrollar el instrumento a utilizar. Aquí se realiza una lista de verificación de aspectos a observar, preparando así un diario de campo para registrar las observaciones. 6. Realizar la observación, haciendo un análisis, recopilando datos, clasificándolos y interpretándolos, todo lo obtenido en la observación. 7. Presentación de resultados. Elaborar un informe que resuma los hallazgos. Por último, la consideración final es asegurarse de que los datos en la observación respeten los derechos y la privacidad de los sujetos. ¿Qué es la entrevista? Se define como una conversación que se propone en fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. Es una técnica valiosa que ayuda a recopilar información y especialmente se busca comprender fenómenos complejos y perspectivas opuestas. Su función es comprender percepciones y actitudes. Su estudio de casos y controles, investigación cualitativa en salud y su validación de instrumentos. Mi nombre es Angie Nieves. Yo les voy a hablar sobre los tipos de entrevistas. La estructurada sigue un cuestionario fijo con preguntas cerradas. Los datos son fáciles de cuantificar y comparar, similar a una encuesta administrada oralmente. La semiestructurada existe una guía de preguntas, aunque el entrevistador puede hacer preguntas adicionales o explorar temas a profundidad, basándose en las respuestas del entrevistado, permitiendo flexibilidad y profundidad. La no estructurada son conversaciones con pocas preguntas predefinidas. El objetivo es que el entrevistado se exprese libremente sobre el tema, proporcionando datos ricos y detallados. Consideraciones metodológicas para la entrevista. Diseño o guión para la entrevista. Preparar preguntas claras. Selección del participante. Define el criterio de inclusión y exclusión, utilizando un muestreo intencional o de conveniencia para estudios cualitativos. Entrenamiento de los entrevistadores. Asegurar que los entrevistadores sean neutrales y empáticos y capaces de establecer una buena relación con los participantes. Grabaciones y transcripciones. Obtener permiso para grabar las entrevistas con audios o videos para luego transcribirlas para un análisis más detallado. Análisis de datos. Utiliza un método cualitativo para el análisis temático o de contenido para identificar patrones o categorías. Consideraciones éticas. Obtener consentimiento informado para asegurar la confidencialidad del anonimato o de los participantes. Es crucial para identificar y ejecutar y analizar entrevistas de manera efectiva y ética, asegurando la calidad y la utilidad de los datos recolectados en cualquier estudio cualitativo. Soy Hilary Díaz y voy a continuar con el tema de entrevista. Yo les voy a hablar sobre los instrumentos, procedimientos y conducción de la misma. Los instrumentos. Para realizar una entrevista de manera eficaz debemos tener en cuenta que existen diversos instrumentos útiles para la misma, bien sea para la entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada. Número 1 tenemos el guión de entrevista. El guión de entrevista es una lista de preguntas que se realizan de manera abierta para que el entrevistado responda de manera clara y detallada. Número 2, grabadora de audio. La grabadora de audio es una herramienta sumamente importante ya que esta te registra todo lo que se conversa durante la entrevista. Número 3, cuadernos y bolígrafos. Los cuadernos y los bolígrafos son un material de suma relevancia, ya que esta te permite anotar de manera rápida todo lo que se está conversando. Número 4, formulario de consentimiento. El formulario de consentimiento es un documento sumamente importante, ya que esta te asegura que el entrevistado está de acuerdo con la información y los datos que se están recopilando.
Número 5, cuestionario. Los cuestionarios se realizan a través de preguntas para obtener datos cualitativos y cuantitativos. Número 6, software. El software es una herramienta sumamente importante ya que este te ayuda a convertir el audio a texto y permite la transcripción de manera más fácil. Número 7, espacios adecuados. Los espacios adecuados lo debemos tomar en cuenta que el lugar debe ser un lugar donde no haya ningún tipo de distracción. Número 8, el material de apoyo. Puede ser folletos, gráficos u otro material que te permita ilustrar datos importantes, tanto cualitativos como cuantitativos. Procedimientos y conducción. Debemos saber que para realizar la entrevista debemos seguir unas guías de paso y de conducción para la misma. La preparación. En la preparación, lo primero que debemos tomar en cuenta es que debemos definir el objetivo. ¿Qué queremos decir con esto? Que debemos detallar y tener claro qué información necesitamos recopilar. Número 2, seleccionar la muestra. Aquí vamos a seleccionar el objetivo poblacional a través de una técnica de muestreo, bien sea aleatoria, estratificada, etc. Número 3, diseñar la guía. Como ya lo dije anteriormente, en la entrevista se utiliza el instrumento que es el guión, el cual se establecen preguntas de manera abierta, cerrada, para que el entrevistado pueda dar la información que se necesita para recopilar los datos. Número 4, la formación. Aquí debemos saber y entender que los instrumentos estén comprendiendo todo el objetivo que necesitamos para recopilar la información. La conducción. Ya aquí es cuando ya se dará inicio a la entrevista. Lo primero que se realiza es el report. ¿Qué es el report? Pues aquí debemos explicarle al entrevistado qué información se manejará, realizando preguntas, generando un ambiente de confianza. Número 2, consentimiento. Como ya lo dije anteriormente, existe un documento que te acredita que la persona está de acuerdo con lo que se habla en la misma. Número 3, entrevista. Ya aquí se inicia totalmente la entrevista y se empieza a recopilar todos aquellos datos que se van obteniendo durante la conversación con el entrevistado. Muchas gracias. Muchas gracias.